Plataforma Podcast. Pero en el ciclismo o en los deportes de resistencia, el factor de entrenamiento debe ser quizás el 90% Perfecto, del claro. resultado. Claro. Hay algo de talento, obviamente, pero más relacionado a la parte física, ¿cachai? A la parte fisiológica, a la parte de que tiene una capacidad para, no sé, muscular o fisiológica, claro, de oxígeno, que le ayuda, pero no de técnica, ¿cachai? Hola, muy buenos días, buenas tardes, depende a la hora que estén escuchando este podcast. Les damos la bienvenida a este primer capítulo de Un Café con la Grupeta. Les voy a presentar a mi anfitrión, Jaime Hernández. Hola, soy Jaime Yo soy Luis. y vamos con un café con la grupeta. Bueno, un poco en este primer episodio, presentarme. Desde mi infancia he estado inmerso en el emocionante mundo del ciclismo, no solo como un aficionado, sino también como un apasionado verdadero que siente y vibra con cada salida o con cada actividad deportiva. Estoy convencido que el ciclismo va más allá de simplemente pedalear fuerte. Para mí el ciclismo representa calidad de vida, una conexión con la naturaleza, el mundo y las personas. El ciclismo es alegría, es felicidad y eso es lo que tratamos de entregarles también en este podcast. Hace 3 años tomé una decisión junto a Luis Ger de meternos y sumergirnos en la industria del ciclismo con un negocio, y esto es porque con Luis Ger somos auténticos fanáticos y obsesionados con este tema. Sí, así como dice Jaime, yo también desde muy chico mi canal preferido fueron los canales del deporte. Consumo deporte, leo deporte, veo deporte, y la verdad que ha sido siempre mi pasión, mi hobby, y hoy día también parte de mi trabajo. Desde muy chico he sido atleta, he participado en distintos deportes y distintas competencias, pero el último tiempo me he ido encaminando hacia el ciclismo, en donde he encontrado una experiencia deportiva distinta, colaborativa, un mundo nuevo de amistades, de experiencias. Con Jaime hemos tenido unas grandes experiencias sobre la bicicleta en distintas carreras, y nos ha llevado a conocer un montón de gente muy diversa, muy interesante, con las que esperamos estar conversando y poder compartir durante lo que dure este podcast. Y una de las cosas que nos motivó sobre todo a crear este podcast nace un poco de la experiencia que tenemos con Jaime desde nuestra empresa, NordPath. Pero no queremos que se centre en NordPath, sino que queremos que se centre en los ciclistas que hemos conocido. Los ciclistas que llegan a nuestra oficina ni siquiera en búsqueda de compra, sino que en búsqueda de conversar, en búsqueda de un espacio, en búsqueda del compañerismo. Por eso también el nombre de Grupeta. Creo que es un nombre que abarca no solo la experiencia de ir arriba de una bici, sino que también estar afuera de la bici. Por lo general, los ciclistas en muchas ocasiones somos monotemáticos. Nos gusta hablar, nos gusta escuchar de ciclismo. Consumimos material de ciclismo, y eso nos lleva a este podcast, a poder acercar a la gente, a poder escuchar a la gente, a entender cuáles son las cosas que necesita cada persona. Anécdotas tendremos por montones, y la idea es ir compartiendo con ustedes. Experiencias ciclistas, no somos tan buenos, nos gusta mucho, pero tampoco somos grandes ciclistas. Pero nos gusta mucho hablar de esto, nos gusta mucho compartir, nos gusta mucho tomarnos un buen café con la grupeta. Y aquí yo le pregunto a Jaime, ¿cuál es tu café preferido? Difícil pregunta, porque también depende la hora, pero para mí el expreso doble no lo cambio por nada. Estoy de acuerdo. Sin nada. Yo también sin creo que el azúcar, expreso doble es fundamental antes, durante y después. Creo que la cafeína se ha transformado en un gran amigo de la bicicleta. Exactamente, para todos nuestros amigos. Y bueno, para
partir este primer capítulo no fue fácil elegir a quién íbamos a invitar y a entrevistar. Y obviamente acá nosotros nos queremos siempre ir empapando e ir transmitiendo un poco como esta experiencia tal vez más de especialistas hacia todos nosotros ciclistas amateur. El invitado de este capítulo es Cristóbal Lira. Él actualmente es director general del Team Papa John's, UCI Continental. Es el único equipo actualmente UCI Continental en Chile. Cristóbal lleva varios años en el deporte. Él es padre, 37 años, ingeniero comercial. Y hoy 100% enfocado en esto. Actualmente también es subcampeón nacional de contrarreloj. Y aquí una anécdota: él corrió el último campeonato nacional con la clavícula quebrada. Tuvo un accidente una semana antes de la carrera. Los doctores no sé si lo recomendaron, pero en esta obsesión y en no perder todo este tiempo de entrenamiento, años de esfuerzo, sacrificio, corrió igual con la clavícula quebrada y quedó segundo en el Nacional de Contrarreloj del 2023. Pero sabemos que es parte del ciclismo y sufrimiento, son dos sinónimos prácticamente hoy día. Vamos entonces con nuestro invitado de hoy. ¿Te parece? Vamos a la entrevista que tuvimos con Cristóbal, en donde hay mucho material interesante. Buenísima. Y post entrevista tendremos una conversación con Luis Ger, donde hablaremos de nuestras experiencias con los Bike Fit. Así es. Vamos. Sean bienvenidos y bienvenidas a Un Café con la Grupeta, el podcast donde el ciclismo cobra vida, con la conducción de Luis Germán Edwards y Jaime Hernández. Bueno, ya estamos con Cristóbal Lira. Bueno, Cristóbal, bienvenido. Y nada, vamos de lleno a esta conversación. Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia como deportista, cómo te fuiste formando, cómo fuiste pasando por diversos deportes y cómo llegaste hoy a ser el líder del equipo Papa John's, UCI Continental. ¿Cómo se ha ido dando esto? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes, comentando un poco de ciclismo, lo que más nos gusta. Así que, bueno, yo me gustó mucho el deporte desde chico, muy motivado por mi papá, en el fondo, que me llevaba generalmente al cerro a hacer trekking. Y también muy aficionado a la vela, que fue el deporte que partí como medio de alto rendimiento. Entonces partí navegando con él y después tuvimos un grupo de amigos que nos formamos ahí y hicimos un proyecto que era correr en J24, que es un barco que se corre a 4 personas, y que era una clase panamericana de Juegos Panamericanos. Perfecto. Entonces, en esa época teníamos los Juegos Panamericanos de Guadalajara el 2011. Perfecto. Y hicimos este equipo, clasificamos, hicimos toda una campaña junto con el equipo argentino, íbamos todas las semanas a Argentina a navegar con ellos, probábamos todo. Y bueno, terminamos clasificando y yendo a los Juegos en Guadalajara, que eran en Puerto Vallarta. ¿Qué edad tenías en esa época? Ahí estaba en la universidad ya. Perfecto. Lo bueno que la vela no es... O sea, esta no era una clase olímpica, entonces nos permitía un poco más, tener más de tiempo, nos permitía estudiar, nos permitía trabajar. Por eso entré a trabajar y lo compatibilizaba con eso. En los Juegos nos fue súper bien, sacamos medalla de bronce, ahí medio photo finish con Perú, que fue bien emocionante. Le ganaron a Argentina, ¿no? Argentina no, quedó segundo en esa... Entrenaron más. A ver. No, sí, le ganamos a los argentinos. Bueno. Esa vez los argentinos ganaron el siguiente. Pero sí ganó Estados Unidos, después Brasil y después nosotros. Y de ahí, bueno, tú entras dentro del alto rendimiento, en
en todo el Comité Olímpico, entonces ya tiene una beca ProDAR, empieza a sacar financiamiento para los proyectos, que es exactamente igual como pasa en el ciclismo. Y empezamos a ir a los mundiales, empezamos a ir a los campeonatos importantes y clasificamos de nuevo para los siguientes Juegos, que eran en el 2015 en Toronto. Perfecto. Y ahí nuevamente estábamos ahí en la pelea con Canadá para la medalla de plata. Perfecto. Y ya nos fue mal, tuvimos un par de errores, pero sacamos también de nuevo medalla de bronce y un poco revalida lo anterior y seguimos en esto del alto rendimiento. El único problema es que el año siguiente, 4 años después, esa clase deja de ser panamericana. Los Juegos Panamericanos en general intenta tener la mayor variedad de deportes y esta clase, como era de 4 tripulantes, era mucha gente en el fondo para tan pocos botes. ¿Cachai? Perfecto. Entonces preferían tener un bote más chico con 1 o 2 personas y así tener más deportistas, más países. Perfecto. Y ahí fue cuando un poco se desarmó el proyecto porque ya no tenía más proyección y cada uno de nosotros como que siguió un camino distinto. Perfecto. Y yo me fui a estudiar a Australia un par de años y en Australia el ciclismo de ruta sobre todo es muy fuerte. Y me empecé a meter de a poco, un deporte que a mí siempre, el ciclismo siempre lo había hecho, nunca tan a alto nivel, pero siempre lo había hecho. Mi papá fue el que partió el equipo líder en su momento. Perfecto, un clásico. Sí. El ciclismo chileno. Claro, fue una época, yo creo que dorada del ciclismo chileno. Exacto. Entonces, estaban las Vueltas a Chile. Y entonces ahí participábamos mucho con ellos. Yo los conocía a todos, prácticamente salíamos a pedalear. Yo era chico, he tenido 10 años, no sé. Y entonces ahora volví a meterme al ciclismo de ruta y era como volver a esa época. ¿Sí? Perfecto. Me trajo muchos recuerdos. Me trajo muchos recuerdos. Empecé a entrenar cada vez más fuerte y también un poco la experiencia que ya tenía del alto rendimiento en la vela te ayuda un poco a cómo enfocar los proyectos hacia el profesionalismo en el fondo. Porque así fue como nos quisimos al final enfocar en intentar lograr ser un equipo continental. Claro, porque eso es súper importante también, pensando en la gente que nos está escuchando, entender un poco las relaciones entre la disciplina ya del alto rendimiento más el talento. O sea, acá obviamente en esto el alto rendimiento, talento hay mucho, pero el alto rendimiento exige esa disciplina, sobre todo en la situación en Chile o en Latinoamérica, como lo vimos, que nada de esto es hiperprofesional. O sea, no. Claro, es lo importante también de diferenciar en estos deportes es qué tanto de talento o skills en el fondo hay que tener para ese deporte versus la capacidad física. ¿Cachai? En la vela hay mucho de talento, de tener esa sensibilidad para poder navegar y mucho menos de parte física. ¿Okay? Entonces eso te permite que alguien que es talentoso, que es bueno, que siempre fue bueno desde chico, probablemente cuando grande lo sea, sin tener que hacer nada adicional. ¿Okay? Claro. Entonces eso te permite trabajar, te permite hacer otras cosas. Pero en el ciclismo o en los deportes de resistencia, el factor de entrenamiento debe ser quizás el 90% del claro. resultado. Claro. Hay algo de talento, obviamente, pero más relacionado a la parte física, ¿cachai? A la parte fisiológica, a la parte de que tiene una capacidad para, no sé, muscular o fisiológica, claro, de oxígeno, que le ayuda, pero no de técnica, ¿cachai? Claro, ahí está la menos gran técnica diferencia. en el ciclismo de ruta. En el ciclismo de mountain bike obviamente más, pero hay un factor de resistencia, de entrenamiento, que es el principal, en el fondo. Y eso hace que tenga que dedicar mucho tiempo a esa disciplina. Y sea muy difícil compatibilizar para el alto rendimiento el trabajar en un trabajo común y corriente normal con todo el desgaste que conlleva, no solo tiempo, sino de 9 a 6, 7 de la tarde. Perfecto. Oye, Cristóbal, ¿y cómo fue este proceso también en el cual llegaste tú con todos los que... Y ahí nos podéis contar un poco cómo se forma este equipo hoy
Papa John's, UCI Continental, porque esto no se forma de la noche a la mañana, sino que es un proceso donde tienes que reclutar deportistas, donde tienes que entender un poco como que estén a la altura, y que en Chile obviamente el ciclismo amateur puede ser muy fuerte, pero el ciclismo profesional ya cuando das ese salto requiere, como tú dices, mucha dedicación. Un 90% de tus resultados van a ser solo entrenamiento. Entonces, ¿cómo fuiste formando este equipo? ¿Cómo llegaste a hacer UCI? Y un poco también cuéntanos en qué está el equipo, qué se nos viene. Sí, aquí sirve mucho para darse cuenta de la importancia que puede ser una Vuelta a Chile, una vuelta importante para el deporte en general, porque este equipo nació para correr una Vuelta a Chile, para clasificar una Vuelta a Chile. Perfecto. Eso en 2015, 2016, ¿no? Para el 2017. Perfecto. Y fue un grupo de amigos, en el fondo. Okay. Pero se lanza la Vuelta a Chile y se llama en el fondo a hacer unas clasificatorias para elegir al equipo chileno que van a participar en esta Vuelta a Chile. Y eso hizo que se formaran muchos equipos. Equipos que hoy día no hay prácticamente. Hoy día Chile tiene muy pocos equipos de ruta y los equipos generalmente se van formando para carreras importantes, para cosas puntuales, pero no son equipos que sean tan consistentes durante mucho tiempo, más de un año. Entonces, son generalmente hoy día relacionados con un club. El club forma su equipo y corre alguna carrera especial, pero después se forma otro. Entonces, este equipo se formó para esa Vuelta a Chile y lograron clasificar con muy poco apoyo, pero en ese momento se llamaba Colorado Bikes. Perfecto. Que muchos lo conocían. Entonces, después pasó la Vuelta a Chile y dijeron, ¿ya qué hacemos? Seguimos adelante con el proyecto, vamos por la siguiente Vuelta a Chile y el año siguiente se decide suspender la Vuelta a Chile y todos los equipos medio que se desarman. Y este equipo siguió ahí medio en la duda de qué hacer, pero por lo menos estaba la Vuelta a Chiloé, que era una Vuelta UCI, que no era la Vuelta a Chile, no tenía la importancia, pero tenía sí la misma categoría UCI. Okay. Y eso un poco motivaba al equipo a seguir adelante. Ahí el 2019 yo creo que entró Papa John's compartiendo con Colorado Bikes y después ya definitivamente para adelante el 2020, que fue el año que también era la Vuelta a Chile. En marzo estábamos allá, parados en Puerto Montt, corrimos la primera carrera, que era el Gran Premio de la Patagonia, que era parte del circuito, era una carrera de un día. Okay. En Puerto Montt. Y después nos íbamos a Chiloé y partía la Vuelta a Chiloé. Perfecto. Que eran 5 días. Perfecto. Y ahí venían equipos internacionales también. Sí, pues venía el Medellín, venía un equipo de Noruega, venían de varias partes. Buenísimo. Y varios de Argentina, todos los argentinos continentales. Y corrimos esa carrera ese día, que estuvo buenísima, pero justo se decreta el tema de la pandemia. Claro. Y que todos tienen que encerrarse en el fondo y se suspendió, pero estando ahí en la puerta. O sea alcanzaron para solo la primera etapa, ¿no? Ni siquiera la primera etapa, porque era el Gran Premio de la Patagonia, que era una carrera. Perfecto. Y 2 días después no alcanzó a partir la vuelta. Sí, no alcanzó a partir la vuelta. Eran 2 días. Que para nosotros fue un balde de agua fría tremendo, porque imagínate estar ahí con todos los gastos ya hechos para estar en Puerto Montt, para llevar todo el equipo, preparación todo el staff. De tiempo. Compromiso con auspiciadores, todo. Sí. Entonces, bueno, y de ahí para adelante empezó la incertidumbre de qué iba a pasar y todo. Y nosotros siempre, con la esperanza de que esto vaya a salir en algún momento. Y seguimos avanzando nomás. Pues Papa John's nos seguía apoyando. Nosotros siempre con la idea de que algún día podamos ser continentales. Y empezamos a ir a correr también a Argentina, Mendoza, que era como la vuelta amateur quizás más importante en Argentina. Perfecto. Una vuelta de 8 días, durísima. Y ahí empezamos a ver cómo se formaban los equipos continentales. Y al final empezamos a dar cuenta que andábamos medio parecidos. Yeah. Que perfectamente podríamos llegar a ser nosotros continentales. En estructura. En estructura, claro. Perfecto. Y
Incluso Bolivia tenía un equipo continental y decía, pero ¿cómo Chile no tiene ni un continental y ya ha tenido en los últimos 10 años? Entonces me puse a estudiar, en el fondo, como todo el reglamento de la UCI, exacto, de cuáles son los requisitos, porque esto cambiaba mucho. Hubo un momento que era obligación que fueran todos remunerados. Perfecto. Después fue mitad y mitad. Ahora no es obligación, ahora pueden ser la mitad remunerado, o sea, puede ser ninguno remunerado, pero sí tenéis que pagarle los costos. Entonces ahí empezamos a investigar y a juntar todos los requisitos hasta que salió el proyecto. Hasta que salió el Continental. Buenísimo. Y fue, claro, un tremendo orgullo porque nos empezaron a llamar todas las carreras internacionales para invitarnos, porque tú ya cuando eres Continental te invitan a las carreras UCI. Perfecto. Y ese es un tremendo paso porque ya un poco levantáis el nivel, ¿cachai? Claro. No, y obviamente debe ser una motivación importante para todos los deportistas del equipo. Además, ustedes tienen el actual campeón nacional de ruta, campeón sub-23. Sí, yo creo que es como un poco un juego virtuoso, en el fondo, que empieza... Ellos mismos se empiezan a motivar, empiezan a correr más carreras internacionales. Eso motiva a que mejore el nivel. Claro. Y al final, claro, un ciclo virtuoso, como te decía, que Manu, por ejemplo, mi hermano, que salió campeón nacional el año pasado, venía de correr el Giro del Sol, San Juan, San Luis, Claro. después tenía Catamarca, Formosa. Entonces, son muchas carreras. Lleva corriendo, no sé, creo que 30 días de carreras UCI, Que es bastante para... que es harto. Los World Tour están corriendo, no sé, creo que es entre 50 o 60. Claro. Creo que Sepkus ahora está en el límite ahora en la Vuelta a España. Claro. Pero hacia el tope. Entonces está cerca de grandes corredores que están corriendo. Y eso mejora el nivel, obviamente. Eso mejora el nivel, te mantiene siempre en un estándar mucho más alto. De hecho, hay una imagen bonita de ahora de Manu en el Mundial, ¿o no hay? Que está Sí, con Van der siguiéndole Poel. la rueda a Van der Poel ahí para que... Claro, Van der Poel actual. Pero para que te muestre un campeón poco del lo mundo. que también lleva el crecimiento Sí, de un bo. equipo, la plataforma que te da, incluso en la misma personalidad o en la misma confianza de los corredores. Pues tal vez Manu, sin la experiencia, ni se hubiese puesto a la rueda de Van der Poel ahí para... No, porque, o sea, claro, él ya ha estado con World Tour, corrió San Juan con varios World Tour, estaba cerca, o sea, le gusta conversar con ellos. De hecho, en el pelotón va conversando, es divertido, y cada día que terminaba comentábamos la etapa y me decía, no, que estuve conversando con, no sé, Quinn Simmons, que me decía no sé qué. A veces los World Tour lo retaba porque... Concéntrate. No, porque es divertido, porque en San Juan, por ejemplo, pasa que los World Tour controlan mucho la carrera, ¿cachai? Claro. Entonces dejan un tiempo al principio para que se vaya a la fuga. Se va a la fuga, se forma de 10 corredores o 5 corredores y se cierra el pelotón. Y ellos lo cierran. O sea, se ponen de lado a lado. Trancan y... Sí, y nadie puede pasar. Y en una etapa Manu llegó y dijo, chao, ¿sabes qué? Los veo cerca, voy a ir igual. Pum. Y arranca. Fuerte. Ya. Y salen atrás uno del Movistar, que era el brasilero, sale uno del Bora y uno del Quickstep. A pararlo. A pararlo. Y van los tres, se le ponen al lado y le dicen, oye, para atrás. Bueno, ahí una de las cosas que la gente muchas veces no sabe, el pelotón está lleno de reglas que no se hablan, no escritas, Claro. que también es súper interesante saberlo desde la perspectiva de una persona que ha estado corriendo Sí. carreras con ellos y que te das cuenta que hay un reglamento Claro. entre los ciclistas, para bien y para mal, porque también han habido historias un poco más sucias de... Se habló muchas veces del dopaje que era escondido, no sé si era tan así, pero Claro. sí hay mucho diálogo en el pelotón profesional que es Sí. muy personal de los ciclistas. Sí, sobre todo en esta carrera, que es la primera carrera de la temporada. Entonces, como que nadie quiere muchas sorpresas entre ellos. Entonces, quieren un poco controlar todo y decir, oye, hasta que estamos partiendo, no revolvamos el gallinero. Claro. ¿Sí? Imagínate que está Remco también era súper exigente, exigía su metro cuadrado. Renko campeón del mundo en ese momento. Además. Sí, po. Tú no podías acercarte tanto, te empecé a acercar y te decía, oye, no, dame mi espacio. Entre él y los gregarios, los... Sí, no quiere que corran ni un riesgo. Claro. Buena. Oye, Cristóbal, y a ver, tú más o menos ya cuánto lleváis en el ciclismo
ya llamémoslo profesional a nivel nacional. Sí, yo creo que desde el 2019, justo antes de la pandemia. Pero tú además has sido ciclista toda tu vida y sabemos y te conocemos, además sabemos que eres un estudioso obsesivo de buscar el mayor rendimiento. ¿Cómo has visto un poco la evolución de lo que ha sido el equipamiento ciclista en los últimos 10, 15 años, desde la evolución de las bicicletas? Yo sé que tú has corrido con distintas bicicletas, hoy día con una marca que auspicia al equipo. Aparte de eso, sabemos que eres un estudioso del tema aerodinámico, fanático del ciclismo en pista, que es otro tipo de ciclismo que muchas veces no se conoce tanto. No sé si son tan del café con la grupeta, pero también un poco eso te ha llevado a tratar de estar y unirte a las marcas con mayor avance tecnológico o con más desarrollo a nivel de ropa, de tecnología, de todo lo que en el fondo... Medir, que es algo muy importante. Sí, yo creo que últimamente lo que más ha evolucionado, yo creo que es la aerodinámica, más que las bicicletas en sí mismas. Las bicicletas vienen siempre, se vienen desarrollando hace mucho tiempo, porque en el fondo es como que lo que siempre se ha pensado qué es lo que se tiene que desarrollar. En el fondo están siempre los ojos mirados en la bicicleta. Entonces el desarrollo ha sido más gradual, ¿cachai? Pero últimamente, en los últimos años, yo te diría en los últimos 5 años, ha habido un cambio brutal en la aerodinámica. Sobre todo en la posición y todo lo relacionado a la contrarreloj. O sea, la posición de triatlón, la posición de contrarreloj, que tanto en la pista como en la ruta. Y la pista sirvió mucho para medir eso, ¿sí? Entonces, eso ha llevado de que la posición cambie mucho, la posición del ciclista en la bicicleta, y el equipamiento de la ropa y del casco, por ejemplo. Entonces, todo eso ha ido evolucionando mucho. Perfecto. Claro, y ahí uno ve hoy día esos cascos extraños que se usan y que dicen, pero ¿por qué usan esas cosas tan grandes? Todo va relacionado con la posición en la bicicleta. Sí. Y ha cambiado mucho la forma de mirarlo, porque antes, por ejemplo, los cascos tenían que ser lo más chico posible para enfrentar el menos viento posible, que tiene mucho sentido. Perfecto. Pero hoy día los hacen más grandes para que lleguen más al ancho de los hombros y así pueda fluir mejor el viento. Buenísimo. Entonces también tiene sentido. Claro, total. O sea, en el fondo es como si fuese una continuación nomás del cuerpo. O sea, claro. Oye, y en cuanto a los métodos de entrenamiento, ¿tú qué veis que ha evolucionado? Se habla mucho hoy día por ejemplo, por lo menos en triatlón se habla mucho del método noruego famoso. No sé, ¿qué veis tú un poco desde tu experiencia con los métodos de entrenamiento? ¿Qué es lo que manejáis tú? Sabemos que tú tenías un entrenador español que un poco está... en el tope de entrenador de grandes ciclistas a nivel del World Tour. Entonces, ¿qué cosas veis tú? ¿Qué cosas te fijáis? ¿Qué cosas pensáis que vienen? No, yo creo que hoy día, afortunadamente, tenemos una herramienta que es muy bueno, que es el potenciómetro, que es muy certero en la forma de medirte arriba de la bicicleta. Entonces, al final, tú con eso puedes definir exactamente qué quieres trabajar. Y la idea es que cada vez tú te vayas centrando un poco en lo que quieres mejorar en el fondo. Entonces yo quiero ser un corredor, por ejemplo, de contrarreloj, y quiero hacer largos periodos, quiero andar largos periodos de tiempo a una potencia alta, entonces busco adaptarme a esa zona, en el fondo, estar a ese nivel, ¿cachai? Claro. Y para eso es clave tener un potenciómetro que te mida eso y saber que está a ese nivel. Porque antes se medía con la banda del corazón, la banda cardíaca. Sí, perfecto. Pero la banda cardíaca va a depender mucho de si tú tomaste café, si dormiste bien, si no. También es progresivo a medida que si yo tengo que llegar a 160 pulsaciones para hacer una repetición, tengo un periodo en que llego a eso, claro, y después de que bajo al siguiente. Claro. Entonces, el potenciómetro ha sido una tremenda herramienta y ha mejorado mucho el entrenamiento y ha hecho que los amateurs se acerquen mucho al profesional. Perfecto. Increíble porque entrenando en menos tiempo, en el fondo, han sido mucho más eficientes en el entrenamiento
porque el profesional va a seguir entrenando las mismas 5 horas. Y a nivel diarias, profesional ¿no? se usan las mismas herramientas de Las mismas potenciómetro, herramientas. no es que ellos tengan una medida distinta, o sea, No. hay más información de la Sí. potencia, pero al mismo tiempo... Yo creo que es la mezcla del potenciómetro con estas aplicaciones tipo Training Peaks que te miden el estrés que tú tienes en el cuerpo con tu entrenamiento. Perfecto. Porque el gran enemigo de esto, el entrenamiento de alto rendimiento sobre todo, y también de lo amateur, porque se suma el estrés del trabajo y todo, es entrar en una fatiga... que a veces ni siquiera se siente, o sea, muchas veces lo sentís solo en entrenamiento. Sí, no. Y si es muy grave puede ser crónica, en el fondo, y te Perfecto. puede tener un daño. Yo creo pero que yo tengo eso, yo tengo estrés crónico ya. No, ya puede ser fatal, en el fondo. Entonces, creo que uno de los grandes avances ha sido poder monitorear ese estrés y nunca llegar a ese nivel. Perfecto. Sí, y eso mejora mucho el rendimiento. Yo cuando partí entrenando en este español, bajé mi carga con respecto al entrenador anterior y mejoré el rendimiento. Ah, mira, menos entrenamiento, más calidad. Sí, más calidad, increíble como... Y calidad de recuperación, Sí. de alimentación, porque eso claro, Sí. al final uno dice potenciómetro, pero no necesariamente la potencia mide todo, sino que además comas dormido, comas comido, Sueño, alimentación y claro, el resto y de... mantener el estrés lo más bajo posible. Cristóbal, hoy se habla mucho en el ciclismo de las ganancias marginales. Brevemente, enuméranos, ¿cuáles crees tú que los ciclistas como nosotros, aficionados, debieran enfocarse un poco, porque aquí también hay un limitante de presupuesto en el fondo? Sí. ¿Dónde nos enfocamos? ¿Dónde enfocamos el gasto para poder ser un poquito más eficientes en nuestro entrenamiento, en nuestro desempeño? Yo creo que de todas maneras, primero, número uno está la alimentación. Perfecto. La alimentación es un determinante clave para el rendimiento. O sea, tú puedes mejorar hasta más de un 20% más de un 20% si es que te alimentas bien, si es que ya te alimentas razonablemente bien. Si es que no te alimentas nada, tu mejora puede ser Perfecto. infinita en el fondo. Y después de eso yo creo que tener un entrenador, hoy día hay muchas opciones de entrenar con un plan, con un entrenador personal. Entonces, que alguien te guíe. Mucha gente le tiene miedo a tener un entrenador porque dice, no, porque no quiero asumir esa responsabilidad, tener Claro. que cumplir en el fondo un plan estructurado. Pero al final los entrenadores te preguntan a ti, dime tu disponibilidad de tiempo, dime tú cuánto querías entrenar y maximizamos eso en el fondo. Perfecto. Y eso yo creo que a nadie le ha hecho mal, en el fondo. Todos han mejorado. Es una ganancia para todos. Sí. Perfecto. Y después, claro, a nivel como para toda la gente en el fondo, yo creo que el equipamiento y la tecnología es la segunda derivada. Perfecto. La alimentación y tener algo más estructurado creo que es lo principal. Lo principal. O sea, es una mirada importante porque finalmente hoy todas las marcas y el marketing nos lleva un poco a creer que vamos a ser mejores con la misma bicicleta que tiene Van der Poel o Remco o qué sé yo. Entonces, claro, el foco nosotros amateurs o aficionados tenemos que ponerlo en esto del día a día, en alimentarnos bien, en comer alimentos que nos ayuden y un poco... Sí, como un ejemplo, hace un tiempo se comía, no sé, 30 o 40 gramos de carbo por hora. Perfecto. Eso es un gel o 2 geles por hora. Perfecto. Hoy día eso se ha llevado a 100, 120. Y según lo que decía el nutricionista de Linios en el Tour de France pasado, su equipo consumió un 20% más que el año anterior en el Tour. Perfecto. Que eso es brutal en el fondo, porque Pero eso ellos hay ya que consumen mucho. Claro, y eso hay que entrenarlo además, no es de un día para otro. No, hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. proceso. Hasta 60 gramos de carbohidrato, que son 3 geles más o menos por hora, tú podrías no tener ni un problema. Perfecto. Pero, claro, yo siempre les digo, oye, a ver, vayas a andar 4 horas, entonces no te va a tomar, no sé, 12 geles. Claro. Pero hay alternativas. Claro, puedes usar complementar. barritas, sólidos, cosas metidas en las botellas y al final termina siendo un mix más o menos razonable. Bueno, Cristóbal, ustedes como equipo Papa John's pedalean mucho juntos. Bueno, también entiendo que hay entrenamientos independientes, individuales, donde trabajas lo que se quiere trabajar, pero hay un entrenamiento importante que es en grupo, en el fondo, en grupeta.
Ustedes cuando salen a entrenar se dan duro, se pegan palo, pero post entrenamiento o post salidas, ¿ustedes paran a tomarse un cafecito? ¿Qué tipo de conversaciones suelen tener en esas paradas o de qué se habla ahí en el pelotón en el grupito de Papa John's? Sí, yo creo que tenemos dos tipos de entrenamiento con el equipo. Hay uno que es más social, que salimos como todo el equipo junto. Perfecto. Bueno, y el otro es el que vamos con Miguel, hacemos un trabajo más específico. Miguel es el director deportivo del equipo y hacemos un trabajo más específico, muy intenso, generalmente más cerca de la carrera, entonces se entrenan situaciones de carrera. Entonces, en el primero siempre fijo, en la mitad paramos a tomar un café en algún lado, conversar, relajarse. Nosotros en general estamos tan metidos en el ciclismo en la semana que lo que hacemos es conversar cosas que no sean de ciclismo. Perfecto. Reírnos un rato, relajar un poco el ambiente y después seguir. Así que esa parada es fija, en el fondo. Es como que en Chile, afortunadamente, cada vez hay más cafés, mejores cafés, entonces eso lo hace más entretenido. Buenísimo. Oye, Claro. Cristóbal, ¿y dónde suelen entrenar ustedes para si alguna vez alguno se quiere motivar ahí a seguirle la rueda? ¿Dónde suelen ser sus lugares de entrenamiento, sobre todo como equipo? Generalmente en Chicureo o Colina, para allá, o Lampa, siempre un poco más largo, el Cajón del Maipo y Farellones. Yo creo que son... Perfecto. Ahí Los tres, el los que principales se quiera lugares. le puede seguir la rueda ahí al Claro. equipo, a los rojitos. Para que se midan, para ver si los entrenamientos y la alimentación han dado bien. Sí, pues pasa mucho eso, que te ven de repente en alguna subida, se te ponen atrás y te empiezan a correr o se te pegan y después te pegan un palo llegando arriba. Una de las reglas no escritas del ciclismo que no se debería Sí, hacer, pero... sí. Pero No, eso, pues, bueno, sí. eso también es parte entretenido del ciclismo, o sea, y yo creo que se da, tú lo hablamos sobre la experiencia de Manu en el Mundial, pero se da mucho en el ciclismo esto de poder compartir con los profesionales y las grandes vueltas. Tú puedes de repente toparte con el equipo entrenando un día lunes de descanso y... Sí, ¿no? Y pasa mucho, aparte que se te ponen atrás, se te cuelgan y para nosotros en general no es ni un problema. Y hay gente que casi que te pide perdón o te dice, oye, perdona por haberme puesto atrás, pero estaba bueno, no sé qué. A mí me da lo mismo, lo encuentro entretenido, se van juntando gente, Sí. ellos disfrutan, a mí también, yo también lo hago cuando me encuentro con algún profesional también, Claro. entonces eso, es invitarlo a que siempre se acerquen y nosotros queremos acercar al equipo a la gente, así que feliz Buenísimo. de que estar No, en y eso contacto es con importante ahí, el café de la grupeta Papa John's, que se da esa instancia como se nos da a nosotros en el ciclismo aficionado y amateur, que somos más monotemáticos porque nos bajamos de la bicicleta y nos ponemos a hablar de bicicleta. de bicicleta. De todas maneras, tenemos que hacer una salida ahí con Sí, feliz, vamos a de todas organizar algo con el equipo, con ¿no? el equipo, Pat, sí, y todos los oyentes de Un Café con la Grupeta. De todas maneras. Bueno, Cristóbal, ya estamos cerrando esta primera entrevista, conversación, ha sido muy agradable, muy entretenida. Y para ir dándole un poquito más de dinámica a nuestro podcast, queremos, cuéntanos un poco qué es para ti el Bike Fit y esto enlaza obviamente a nuestro próximo episodio, capítulo, donde tendremos un personaje que sabe mucho de Bike Fit. Cuéntanos qué es para ti el Bike Fit, cómo lo miras y déjale una pregunta sobre Bike Fit a nuestro siguiente invitado al podcast. Bueno, yo creo que el Bike Fit al final, como yo lo veo, es intentar mejorar el rendimiento lo más posible, manteniendo el confort arriba de la bicicleta Perfecto. y evitando las lesiones. Perfecto. Entonces eso como que Importantísimo la lesión. engloba un poco todo. ¿Cómo puedo maximizar mi rendimiento, pero que estés en una posición cómoda y fuera del riesgo de lesión? Eso obviamente muchas veces es muy difícil, pero eso es un poco lo que hacia dónde deberíamos apuntar. Imagino que Lucas debe tener, claro, o sea, sé que tiene mucha experiencia, pero lleva no sé cuántos miles de bike fit que hace que al final tú afines mucho ese ojo. Perfecto. Entonces, que al final no es... Yo he visto muchos bike fitters que se leen el manual y te hacen el bike fitter. Perfecto, claro. Pero hay
hay un tema de experiencia, de saber el por qué te duele algo, el cómo debiera ir, por qué es un rango en el fondo de ángulos, no es que sea exacto en ese ángulo, sino que es un rango y yo tengo que jugar con eso para lograr la mejor posición. Perfecto. ¿Y qué pregunta le dejarías a Lucas? Difícil. ¿Difícil preguntar o difícil para Lucas? Una pregunta. Tú te has hecho bike fit con Lucas, además. Yo me hice un bike fit con Lucas en BioRacer en Bélgica. Claro. Sí, con todos los sistemas de BioRacer que son exclusivos Exacto. de BioRacer. Claro. No me dices el 3D, pero hice... Pero hiciste el laboratorio de bike fit de BioRacer en Bélgica. Sí. ¿Alguna pregunta para...? Puede ser no relacionada con los bike fit también, un poco desde la experiencia profesional, puede ser, no sé, que los deportistas... Sí, sería interesante saber cuál ha sido como la experiencia quizás más difícil que he tenido con algún corredor profesional. Perfecto. Buena pregunta. Es que son muy exigentes a veces, claro. Muy mañosos con sus posiciones, a pesar de que uno sabe que está en una mala posición. Son difíciles de cambiar. ¿Cómo corregir a una persona que lleva tantos años de repente corriendo sobre...? Y ha ganado, le funciona. Sí, entonces, ¿cómo le justifica en el fondo que su posición no es la correcta? Y pensando que además una buena posición en la bicicleta puede alargar tu carrera, puede darte un montón de beneficios, incluso a nivel profesional. 100%, sí. Buenísima pregunta. Se lo preguntaremos a Luca en el próximo episodio de Un Café con la Grupeta. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy buena la conversación con Cristóbal. Creo que hay temas interesantes para conversar. Harto tema. Y un poco esto también es lo que nos junta acá, que es conversar con la grupeta sobre temas interesantes y que nos afectan a nivel de deportista, ciclista, aficionado. Y en esta sección vamos a hablar de eso un poco. Y aquí te pregunto, Luis, abiertamente. Cuéntame tu experiencia con los bike fit. De todo. No, pero en general he tenido súper buena experiencia con los bike fit. Reconozco que siempre fui un poco escéptico al principio. No sé, como que yo creo que un poco tratando como de no jugarte tanto como ciclista, como más a lo loco, más ciclista bestia, pero con el tiempo, cuando ya empecé a pasar más horas en la bicicleta, mi experiencia es que sí o sí necesitas un bike fit. Me he hecho varios bike fit en distintas condiciones y con distintas bicicletas. Me acuerdo de mi primer bike fit lo hice con una bicicleta de triatlón preparando Upgon. Fue muy amateur. Pero me acuerdo que por primera vez me dejaron en una posición decente. O sea, en ese momento pedalear 90 kilómetros era una locura y me ayudó mucho a tener esas primeras nociones de bike fit sin entender mucho de bicicleta. Y luego de eso ya un poco los bike fit han ido más unidos a estar más cómodo arriba de la bici. Algunas lesiones que he tenido, yo he tenido harto problema de cadera, entonces me acuerdo de haber hecho ahí algún buen bike fit cuidando esa zona. Reconozco que todavía nunca he hecho un bike fit pensando full rendimiento. Yo creo que tú tenés más experiencia en esa línea que yo. Sí. Tú estás más en el mundo un poco más de competencia. Yo soy más dominguero. No es tan así, pero claro, o sea, mi primer bike fit yo me lo hice, recuerdo que el 2016, cuando me compré mi primera bicicleta de triatlón. Y me lo hice porque en la ruta yo me sentía muy bien. Sentía que mi posición estaba correcta, pero cuando pasé a una bicicleta totalmente distinta, yo sentía y sabía que necesitaba lograr una posición más aerodinámica y más cómoda para tener un mejor rendimiento y para poder mantener esa posición durante 90 kilómetros, que puede ser 2 horas y media, 3 horas, también preparando un poco como tú. Pero claro, y ahí en ese primer bike fit a mí se me abrió un mundo porque con este personaje que me dice el bike fit, que es un doctor, empezamos a hablar de sillines, manillares, alturas. Bueno, obviamente él me recomendó la talla de la bicicleta que comprarme, entonces
lo que transmite un poco acá es que el Bike Fit también nos ayuda a tomar decisiones correctas de acuerdo a qué comprarnos y no necesariamente o sea, no tengo que comprarme el sillín más liviano, sino que el sillín que obviamente más me acomode. O sea, no sé cuántos sillines has tenido tú en tu historia de ciclista. Yo soy muy clásico de sillines. Me gusta el sillín clásico, el antiguo, el alargado. Pero no sé tú. Yo soy un desastre con los sillines. Yo he pasado creo que por 200 sillines, día por medio cambio el sillín. Me acomodan, no me acomodan. Yo creo obviamente también... A ver, uno igual tiene que ir adaptando el cuerpo. Yo creo que el cuerpo se va acomodando a ciertas cosas. Yo no tengo una rutina de entrenamiento tan fija y paso tanta hora arriba de la bici como para decir, oye, me siento en un sillín y quedo perfecto. El sillín de por sí es incómodo. No es el asiento que estamos ahora. Yo creo que la anatomía del cuerpo en sí no está hecha para estar grande hora sobre un sillín, pero obviamente uno va encontrando ciertas posiciones, más que posiciones, ciertos sillines que se van acomodando un poco más a la fisionomía de uno. Pero una cosa que dijiste que es bien interesante, que es el tema de la talla de la bicicleta, que es algo que nos preguntan mucho... A veces en el mundo del ciclismo, oye, que esta es mi bicicleta, que esta no es. Es súper difícil encontrar la talla adecuada de la bicicleta porque varía mucho más, por ejemplo, en la geometría que en la talla así. Entonces, por eso también es importante la asesoría de una persona capacitada a la hora de comprarte una nueva bicicleta. No solo fijarte, soy talla 54, a mí me ha pasado que yo he usado talla 56, 54, 53, pero con una buena toma de medidas mía sobre la bicicleta te puede adaptar. Hay muchas cosas que se pueden adaptar, se le puede poner una T más larga, una T más corta, y eso a nosotros nos pasa mucho en el día a día, en la tienda. La gente llega y dice, oye, soy talla 56, y a la hora que le ponía arriba una talla 56, tú decís, oye, no sé en qué momento te dijeron que eres 56, porque te conviene irte a una talla más chica y hacer estas modificaciones, pero todo eso, más allá de la experiencia que podamos tener, en general es algo que hay que hacer asesorado por un profesional. De hecho, tú tenías una experiencia de lo que fue a Crossande en una bicicleta que no era tu talla, no haber hecho un buen bike fit, que es un poco lo que pasó. Claro, y finalmente esto es la repetición de un movimiento, entonces ese movimiento tiene que ser lo más correcto posible. Pero sí, es un tema muy importante, porque además, volviendo un poco a la experiencia que he tenido yo, me he hecho varios bike fit con diferentes personajes. Depende mucho también el nivel de entrenamiento, el nivel de ciclista que tú eres en ese minuto, porque afecta la flexibilidad, un poco la masa muscular que tengas, si estás más fino o no. Entonces todo eso va determinando obviamente tu posición y tu comodidad arriba de la bicicleta. Recuerdo que un tiempo yo hice mucho triatlón, entonces pedaleé mucho de triatlón, y cuando me volví a subir a la ruta, mi posición era totalmente distinta previo a la bicicleta de triatlón y post bicicleta de triatlón. O sea, la posición natural cambiaba y yo me sentía más cómodo en otra posición. Entonces eso es muy importante que también lo dimensionemos, porque el bike fit no es una foto del minuto, sino o sea, es una foto del minuto. Tal cual. No es algo que perdure en el tiempo. No, y tanto por flexibilidad, que es un dato que a veces no se toma en cuenta, y estamos como acostumbrados que el runner es el que tiene que ser flexible, pero al final en el ciclismo la flexibilidad es fundamental. Obviamente la flexibilidad que tenés tú, que eres 5 años menor que yo, es totalmente distinta. Tu experiencia, los distintos deportes que así, porque el bike fit de un triatleta no puede ser igual al de un ciclista de fondo, ruta o de mountain bike. Exacto. Y también depende mucho de los tipos de bicicleta, que hoy día se habla mucho también del, no sé, la bicicleta escaladora, la bicicleta aero, la bicicleta endurance. Entonces son bicicletas con geometría distinta, por lo tanto nuestra posición en esa bicicleta no es igual una de la otra. Y eso es importante también transmitirlo, y como tú decías, son cosas que vemos en el día a día, en la oficina, en nuestra tienda, que la gente copia las medidas porque te queda bien la antigua, copia las medidas a la nueva y tú dices voy a andar perfecto, pero eso es algo incorrecto. Sí, no, y un poco
los entendidos nos van a decir cómo va evolucionando nuestro ciclismo para bien o para mal. Y el bike fit es algo que debería hacer, por lo que tengo entendido, una vez al año más o menos, en el fondo. Claro. ¿Para qué decir cuando cambié de bicicleta? Claro. Que es algo que nos gusta a todos los ciclistas aficionados, es parte del show, entonces claro. Y tenemos que entrar un poco en esa... entender bien, y acá me parece que es súper importante tenerlo presente, ¿qué es lo que queremos arriba de la bicicleta? Porque ahora hablábamos con Cristóbal, y Cristóbal tiene una forma de ver el ciclismo muy particular, profesional, muchas horas de entrenamiento. En el caso de otros ciclistas, como podemos ser nosotros, creo que tenemos un cierto nivel de entrenamiento decente. Tampoco No por lo menos de mi parte, no voy a decir que paso muchas horas arriba de la bicicleta. Pero mi fin en la bicicleta es pasarlo bien. Claro. Y así es como hago carreras, en donde yo las carreras que hago son las que las voy a pasar bien. Porque ya sé que no gano carreras. Trato de competir conmigo mismo, sacar el mejor rendimiento posible, y para eso fundamental un bike fit, pero sobre todo es pasarlo bien arriba. El día que lo empiece a pasar mal arriba de la bici, buscaré otro deporte. Claro, ¿no? Es importantísimo. Y aquí también, obviamente esto es salud. Tenemos que mantenernos el mayor tiempo posible arriba de la bicicleta o disfrutando de esto. Entonces, también hay que mirar el bike fit desde el punto de vista salud, o sea, no lesionarme. Hay mucha gente que nos comenta en la oficina que se le duerme la mano o se le duerme un pie o después de un par de horas ya no soporta en el fondo la misma posición. Entonces todo eso se corrige con un bike fit. Yo hasta me he llegado a hacer plantillas para corregir un poco el adormecimiento de los pies, pero en definitiva es un tema larguísimo que en el fondo tenemos que conversarlo con un experto, y ese experto obviamente lo queremos tener para la grupeta. Sí, y a ver, la idea de este podcast además es justamente eso, es tratar de llegar, gracias a veces a la situación en que estamos nosotros como ciclistas amateur, el tener una tienda nos ha abierto muchas puertas de llegar a hablar con gente que está mucho más metida en el mundo del ciclismo en sí, así como lo hablábamos con Cristóbal. También tenemos mucho contacto con gente que tal vez el ciclista del día a día, el más amateur, no va a llegar y tratar de resolver la mayor cantidad de dudas de temas que son expertos finalmente. Así es. Entonces, la idea es invitar a alguien entonces para la próxima semana. Movimos cielo, mar y tierra para tener en el próximo capítulo a un experto internacional en bike fit. Él es Lucas Quinteros, colombiano, hace bike fit por todo el mundo y él nos contará un poquito más sobre su experiencia y sobre lo que él ve hoy en el bike fit, tanto a nivel profesional, porque él le hace el bike fit a muchos profesionales, pero también se lo hace a muchos amateurs, y la idea es que él nos cuente un poco su experiencia y nos dé recomendaciones a la grupeta, en el fondo. Sí, eso es de lo todas que maneras, queremos. sí, y que nos cuente su experiencia, porque además eso es lo más entretenido al final, entender qué cosas ve él obviamente en un bike fit, es importante entenderlo y saber qué es lo que realmente le debiese importar a la mayoría de los ciclistas a la hora de estar arriba de la bici. Eso pues. Así Buenísimo. que quedamos con ese compromiso de de conseguirnos a Lucas. Así es. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente próximo episodio de este podcast, Un Café con la Grupeta. Salud. Esto fue Un Café con la Grupeta. Una producción de Plataforma Podcast.